será a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el Rey. Quiero cantar de tu gracia, quiero hablar tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Muy buenas tardes a cada hermano y hermana que están del otro lado. Nuevamente, como cada viernes, este es el programa del Ministerio El Incomparable que se llama Hablando de Ti. En esta ocasión vamos a estar hasta las 16 horas para compartir alabanzas, ¿sí? Para compartir la bendita y poderosa palabra de Dios y para orar. También vamos a estar orando por cada petición, por cada necesidad. Así que te invitamos a que te quedes en la sintonía. Mi nombre es Elías y bueno, agradecemos al Señor nuevamente por este privilegio, por todos estos años que podemos estar en esta emisora FM 94.1 La Predicadora, en este día viernes 28 de agosto. Agradezco al Señor porque Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso para con sus hijos, hermanos. Y bueno, también estamos saliendo por nuestro canal de YouTube, ¿sí? Que se llama Ministerio El Incomparable, así que también Dios bendiga a cada uno de los que están viendo también por nuestro canal. Oramos al Señor para abrir este programa. Sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Sabemos que, como les compartía los programas anteriores en Proverbios capítulo 16, que Dios tiene la respuesta de la lengua, Dios tiene la palabra, por más que el hombre disponga o quiera hacer tal cosa, ¿sí? Dios tiene la palabra justa para cada uno de nosotros, hermanos, y qué bueno que podamos aferrarnos a su palabra, qué bueno que en este tiempo podamos invertir nuestras vidas, nuestro tiempo, ¿sí? Nuestras horas, nuestros minutos en buscar de Dios, en buscar su rostro, en adorarle en todo momento, en darle gracias, ¿sí? Por todo lo que hizo, hace y hará en nuestras vidas, porque más gracia va a derramar Él, dice su palabra. Cuando se multiplique la maldad, más va a derramar su gracia. Él es fiel, Él es verdadero, Él nunca cambia. Las modas pasan, ¿sí? El tiempo avanza, nuestro Dios viene pronto. Y qué bueno que es estar apercibido, qué bueno que es estar preparado, velando, orando en todo momento. Por eso en esta tarde, Señor, queremos encomendar nuestras vidas a ti, Señor. Queremos entregarte todo problema, toda dificultad. En esta tarde, Señor, te pido que bendigas a cada hermana, Señor, a cada hermano, Señor, que nos escuchan viernes tras viernes, programa tras programa, Señor, que escuchan esta emisora, Señor, esta radio, Padre Santo, FM 94.1 La Predicadora. Te pedimos, Señor, que tu mano se extienda en cada hogar, que tu mano se extienda, Señor, hasta donde llegue esta señal, que tu Espíritu Santo toque, convence de pecado, de justicia y de juicio las vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Ya, Señor, se está culminando este mes, Señor, de agosto. Ya, Padre Santo, está avanzando este año, Padre Santo, a pasos agigantados. Todos los años, Señor, todos los días se hacen más, Padre Santo, cortos, por así decirlo, porque tú vienes pronto, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, cielo y tierra claman por ti, Señor. La creación clama y gime, como dice tu palabra, Señor, esperando, Señor, Padre Santo, el día, Señor, glorioso en que tú vienes, Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor. Nuestro ser, queremos alabar tu nombre, bendecirte, Señor. Exaltar a aquel que vive, que reina por los siglos de los siglos. Padre Santo, qué mejor cosa que podemos hacer que hablar de ti, como se llama este programa. Señor, es lo mejor que podemos hacer. Predicar tu palabra, Señor, anunciar la buena nueva de que tú viniste, Señor, Padre Santo, al mundo, Señor, moriste por cada uno de nosotros, resucitaste, Señor, y vienes pronto. Padre, tú vienes pronto, Señor. Toca nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, con tu poder, Rey de la gloria, Señor de los cielos, Señor del cielo y de la tierra. Padre Santo, mi alma te exalta, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Señor. Sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos, Señor. Padre Santo, por los méritos
de Cristo, por tus méritos, Jesús, tenemos entrada al lugar santísimo. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, como lo dice tu palabra en Hebreos. Tú eres el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Padre Santo, tú, Jesús, eres, Señor, quien quita el pecado del mundo, como lo señaló Juan el Bautista cuando te vio, Señor. Y cuántos pasajes, Señor, cuántas palabras podemos mencionar, Padre Santo, acerca de lo que tú eres, de lo que tú haces, Señor, hiciste y harás. Padre Santo, gloria a tu nombre, Señor. Todas las cosas, Señor, que se han escrito es para que creáis que tú eres el Cristo y que creyendo tengáis vida eterna en tu nombre, lo dice tu palabra, Señor. Padre Santo, creemos en ti. La fe viene por el oír y el oír tu palabra. Por eso en estas 2 horas, Señor, Padre Santo, que vamos a estar compartiendo, que podamos tener nuestros oídos atentos, afinados a escuchar tu palabra. Padre Santo, a escuchar tu voz. Glorifícate, Señor, en cada hogar, Señor. Padre Santo, en cada lugar, Señor, donde se escuchen, Señor, por la aplicación, Señor, por la radio, Señor, por el canal de YouTube, Señor, en el nombre de Jesús. Donde estén mis hermanos, toca sus vidas, bendice sus corazones, Señor. Llénalos con tu presencia, llénalos con tu poder. En el nombre poderoso de Jesús oramos en esta tarde de victoria, en esta tarde, Señor, maravillosa que tú nos has regalado, Señor. Te damos toda la gloria y te damos gracias, Jesús. En tu nombre oramos y abrimos este programa, Señor. Amén y amén. Solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir. Yo quiero estar hablando de ti hoy. Úsame para la gloria de tu nombre. A tu lado seguro estaré, no habrá temor que pueda mis labios sellar. Por siempre tu nombre alabaré. No callaré, te seguiré hasta el final. Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Sé que en ti yo puedo vivir confiado. A tu lado seguro estaré, no habrá temor que pueda mis labios sellar. Por siempre tu nombre alabaré. No callaré, te seguiré hasta el final. Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Te adoraré por siempre, pues tú eres mi vida, lo que más
Muy, pero muy buenas tardes a hermanas y hermanos que están escuchando este programa Hablando de Ti a través de la predicadora FM 94.1. Estamos nuevamente con todos y cada uno, gracias al Señor por esta oportunidad de estar en esta tarde de maravilloso, tarde de viernes, que el Señor nos ha regalado esta hermosa tarde, este hermoso día, por su bendición, por su presencia, gracias al Señor, por la vida, por la salud que Él nos da a todos y a cada uno. Gracias por mi hermana Teresa, por mi hermano Pastor Omar, por mi hermano Lía, por mi hermana Priscila y por mi hermano que está en los controles técnicos, por mi familia. Doy gracias al Señor porque Él es fiel, porque Dios está siempre, nos fortalece, nos guía, nos ayuda, nos liberta, nos sana y nos restaura a todos y a cada uno, hermanas y hermanos. Dios nos sustenta a pesar de todas estas situaciones. El Señor está dispuesto a sostenernos, a fortalecernos. Dios es fiel, hermanas y hermanos. Sigamos confiando en este Dios todopoderoso. Estemos escuchando en esta tarde este programa. Dios nos bendice a través de las alabanzas, a través de su palabra que escuchamos. Hoy, esta tarde, hay palabra de Dios para todos y cada uno. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo están, hermanos amados? De la 94.1 FM, la predicadora, quien les habla es la hermana Teresa de Escubilla, y le doy gloria al Señor por poder estar nuevamente en esta tarde compartiendo con todos ustedes palabra de Dios, palabra de vida eterna, palabra de aliento, de consuelo, de esperanza, que es la palabra de Dios, la que convierte el alma, la que nos fortalece, la que nos sana, y cuántas cosas hace en nuestras vidas Dios a través de su palabra. Por eso te invito a que te quedes con nosotros nuevamente aquí en este día viernes, que estamos con Elías y con mi hermana Elba a través también de estos audios que mi hermana comparte con nosotros, con vos que como todos los viernes estás ahí escuchándonos, hermana Nidia, hermana Lili, las dos hermanas Carmen que siempre nos mandan sus mensajes. Que Dios esté fortaleciendo cada uno de sus corazones. Gracias a todo el pueblo que nos acompaña en cada tarde de los días viernes en este programa que se llama Hablando de Ti. Hoy continuaremos estudiando el libro de Nehemías y estábamos compartiendo la semana pasada el capítulo 8, donde Esdras lee la ley al pueblo. Y en primer lugar diremos que los capítulos 9 y 10 representan el tema sobre la oración y la renovación espiritual. Por eso vamos a considerar lo que dice este capítulo 9 en esta tarde. Y recordemos que en el estudio del libro de Esdras dijimos que había varios grandes capítulos, 9 en las Escrituras, y todos ellos tienen que ver con movimientos de renovación. Lo vimos en el capítulo 9 de Esdras y hoy tenemos ante nosotros el capítulo 9 de Nehemías. Y también lo hemos citado en el 9º capítulo del libro de Daniel, también donde la palabra del Señor habla acerca de la oración. Probablemente deberíamos también aclarar lo que queremos decir cuando usamos esta palabra renovación o avivamiento, porque creemos que es una de esas palabras que han sido mal entendidas o mal usadas también, o mal interpretadas por muchas personas, y probablemente tendríamos que pasar un tiempo explicándolo así. Es un término que se expresa para exponer la idea de recobrar la vida y el vigor. Eso es lo que expresa la palabra avivamiento o renovación. También significa un retorno a la conciencia, volver a tener sentido, volver en sí. Se refiere a lo que tiene vida, que está desapareciendo incluso hasta llegar a la muerte y que ya no tiene vitalidad, pero luego revive. Eso es lo que significa renovación o avivamiento. Gloria al nombre del Señor. Podemos saber lo que dice también la carta a los Romanos en el capítulo 14, en el verso 9, que el apóstol Pablo habló acerca de esto y dice de esta manera:
porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Este es un buen uso del término revivir. Gloria al Señor. Y de lo que significa avivamiento. Obviamente, la palabra avivamiento está limitada a los creyentes. Se refiere a creyentes que se encuentran en una condición espiritual muy baja y que fueron reavivados, renovados y restaurados por la vitalidad y el poder de Dios. Aquí en este capítulo 9 de Nehemías, donde vamos a comprobar a través de la palabra en este día, se utiliza en ese sentido, lo vamos a ver que se está utilizando en ese sentido. Y también, sin embargo, sabemos que cada hermano, cada hermana que conoce la palabra, ya se ha dado cuenta de que el uso de esta palabra ha sido ampliado. Y ahora a veces la palabra avivamiento hace referencia a periodos en los que muchas personas están viniendo a Cristo. Realmente un hecho depende del otro. Uno no podrá ver un periodo en que las personas acudan a Cristo a menos que el pueblo de Dios haya experimentado un avivamiento o una renovación espiritual. Y quiero decirte en esta tarde que eso es lo que necesita la Iglesia del Señor en este tiempo, hoy, actualmente. En estos días difíciles, en estos días de oscuridad, de confusión, la Iglesia del Señor tiene que ser avivada, tiene que ser renovada, fortalecida por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que continuemos con la misión que Jesucristo nos encomendó. En este capítulo vamos a ver un periodo de avivamiento que siguió a una lectura pública de la palabra de Dios, que es lo que compartimos en este capítulo 8 el viernes pasado. Y ellos habían estado en la cautividad por 70 años, dice la palabra del Señor. No habían tenido ningún acceso a la palabra de Dios. No había nadie allí que se las pudiera leer, y cuando regresaron a su tierra y los muros fueron reedificados, que fue a lo que Nehemías fue llamado, Nehemías dispuso que hubiera un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Esta lectura probablemente se prolongó por un cierto periodo cuya duración realmente desconocemos. Junto a él estaba Esdras, que era el escriba, quien tenía la palabra de Dios. Construyeron un púlpito para que pudiera leer la palabra de Dios desde la puerta de las aguas, y dicha lectura causó un impacto tremendo sobre la gente. Hemos visto que el pueblo lloró y lloró, principalmente de alegría. Lo que en esta tarde estamos recalcando o enfatizando es que tiene que haber emoción cuando se escucha la lectura de la palabra de Dios, pero no una emoción superficial, no algo pasajero, hermanos, no una apariencia, sino un sentimiento que les impulsó a hacer ciertas cosas para la gloria de Dios, hermanos. Y eso es lo que nos debe suceder a nosotros en este tiempo al escuchar, al leer la palabra del Señor, al escudriñar las Escrituras. Y esta es una razón muy importante por la que nosotros estamos en esta tarde con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Sinceramente podemos decir que no es muy importante lo que decimos nosotros personalmente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino lo que realmente dice la Biblia. El Espíritu de Dios puede tomar la palabra de Dios y si nosotros la hemos presentado como se debe hacer, Él la puede aplicar y bendecir a los corazones y a las vidas que están escuchando en esta tarde. Y esa es la razón que nos motiva a compartir con vos este programa por el cual estamos compartiendo la gloriosa palabra de Dios que, como dije anteriormente, transforma, conforta el alma, nos da luz, sana nuestro cuerpo enfermo, ¿sí? Porque ella es medicina para nuestro cuerpo y es refrigerio para nuestros huesos. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Por eso, qué importante y qué privilegio que podamos leer la Biblia, que podamos compartir el contenido de la Biblia. Y en ellas, en cada letra,
en cada párrafo, en cada texto, en cada verso, nos dan testimonio de Jesucristo, de su persona y de su obra, de Génesis a Apocalipsis. La palabra del Señor nos habla de nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios por eso. Por eso, bueno es alabar al Señor, bendecir su nombre, ¿sí? Y qué importante que nosotros podamos gozarnos y deleitarnos en las Sagradas Escrituras, hermanos. Y verdaderamente, gloria al Señor, es una satisfacción para nosotros que usted sea alcanzado con la palabra de Dios, que pueda tener luz en esta tarde, que el Señor pueda fortalecer, pueda sanar, pueda restaurar, pueda ayudarle en su debilidad, porque Él no ha cambiado. Vamos a ver también que los integrantes de aquel pueblo reconocieron cuánto se habían apartado de las normas que Dios había establecido para ellos y que se encontraban muy lejos de llevar a cabo el cumplimiento de sus mandamientos. Eso es lo que ya en realidad hemos visto en el capítulo 8 y también lo hemos visto en el libro de Esdras. La palabra de Dios había tenido un resultado en la misma vida de este sacerdote y escriba, dándole un gran interés y llevándole a un compromiso personal con todo lo que estaba llevando a cabo. Es que no puede haber un avivamiento o una renovación espiritual sin la palabra del Señor, fuera de la palabra de Dios. Debemos aceptar y reconocer este principio. Si hay algún avivamiento o algún movimiento o alguna estrategia o alguna manera que muchas veces emplean para producir un avivamiento, para que las aguas se muevan, por decirlo de alguna manera, pero se deja fuera la palabra de Dios, eso no tiene sentido. Es algo que no tiene vida, hermanos. Por eso, importante es que podamos nuevamente reconocer y aceptar este principio, ¿sí? Este principio, que no hay renovación espiritual fuera de la palabra de Dios. ¿Usted quiere una renovación en su matrimonio? ¿Quiere una renovación espiritual en su hogar? ¿Quiere un avivamiento en su congregación? ¿Quiere una renovación espiritual en su congregación? Entonces podamos en esta tarde valorar la palabra de Dios, porque si no hay, no se le da el valor a la palabra de Dios, hermanos queridos, no se puede producir en nosotros ese avivamiento, esa renovación que tanta falta, ¿sí?, nos hace en este tiempo, que tan importante es en las vidas de los creyentes, del pueblo del Señor, hermanos, para poder llevar a cabo nuestra tarea, nuestra misión a la que hemos sido convocados. Por eso vamos a ver lo que Dios hizo por esta gente. Y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 9 que comienzan diciendo de esta manera. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Vemos que ellos confesaron sus pecados principalmente y también las de sus padres, dice lo que hemos compartido. El verso 3 dice, y puesto de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La lectura de la palabra de Dios les reveló su pecado y su maldad. El ayuno, el vestirse con sacos o ropas ásperas y el polvo sobre sus cabezas demostraron su sinceridad. Hubo entonces también confesión y adoración a Dios. A veces una generación es muy crítica con otra, y este es el caso de los que pertenecen a la generación joven, que ha sido muy crítica con la anterior y con razón. Pero si ellos experimentan un retorno a la palabra de Dios, dejarán de lado dicha actitud crítica y comenzarán a confesar sus propios pecados.
Y con respecto a los que pertenecemos a la generación anterior, deberemos, en primer lugar, confesar nuestros pecados antes de señalar los de otros. Si usted piensa que no tiene ningún pecado, entonces usted necesita regresar a la Biblia, a la palabra de Dios. Podemos ver lo que hizo esta gente de nuestro relato en esta tarde. Una cuarta parte del día dice que ellos leyeron la Biblia, luego ellos hicieron algo más relacionado con lo que acababan de leer, pusieron en práctica, confesaron sus pecados porque se vieron reflejados, ¿sí?, a la luz de la palabra del Señor, o en el espejo, como se le llama también, que la palabra de Dios viene a ser como un espejo donde podemos ver todo lo que está mal, lo que está desalineado, lo que está fuera de lugar, hermanos, lo que está desordenado, si hay suciedad, todo se puede ver a la luz de la palabra de Dios. Por eso, eso es lo que le pasó a esta gente en el capítulo 8 y lo que sucedió. Y uno no puede hacer descender a Dios a nuestro propio nivel, no, ninguno de nosotros lo puede hacer. Hay muchas personas que están tratando de hacer eso. Tampoco podemos elevarnos al nivel de Dios, donde podría decir que ha alcanzado un estado de perfección, porque realmente si alguno de nosotros lo hiciéramos de esta manera, nos estaríamos engañando a nosotros mismos, hermanos. Y por eso, importante también lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, verso 8, donde encontramos la siguiente declaración: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si usted lee la palabra de Dios, va a comprobar que es un pecador. Cuando reconozca esta realidad, sentirá la necesidad de confesar sus pecados. Qué bueno, hermanos. Confesar los pecados significa estar de acuerdo con la palabra de Dios en vez de presentar excusas o intentar racionalizar nuestras acciones. La confesión consiste en llamar por su verdadero nombre lo que estamos haciendo, siendo conscientes exactamente de lo que realmente es pecado. No se puede disfrazar, no podemos justificarnos, no podemos culpar a otros, hermanos, porque realmente necesitamos hacer como nos dice la palabra de Dios. Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, cuando confesamos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras fallas, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quizás no se trata tampoco de vivir en la fornicación, en el adulterio, en las adicciones, cosas en las que vivíamos antes de conocer al Señor, sino que continuamente y constantemente muchas veces podemos ofender, dañar, faltar al hermano, faltar al prójimo, y eso es pecar, tener un mal pensamiento o albergar en nuestro corazón un mal sentimiento, un rencor, una cosa sin resolver. Eso es pecado delante del Señor. También pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, hermanos. No actuar cuando debiéramos, por ejemplo, o quedarnos callados cuando debiéramos hablar. Sí, hermanos, a saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado también. Por eso la palabra del Señor en ese sentido nos habla que nosotros debemos confesar nuestros pecados. Cuando nos dejamos arrastrar por los anhelos y los deseos de nuestro corazón o por nuestros sentimientos contradictorios al Espíritu Santo, porque la carne se quiere siempre manifestar y revelar, y lo hace contra la obra del Espíritu Santo. Pero si verdaderamente nosotros confesamos nuestras faltas y nos acercamos al trono de Dios, Él nos va a limpiar, hermanos. Recordemos que en el aposento alto el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Y eso es precisamente lo que está haciendo ahora mismo a la derecha del trono de Dios. Está limpiándonos. Eso es un trabajo continuo. Cuando cada uno de nosotros nos acercamos a Él con nuestra confesión,
Él lava nuestros pies y hasta nuestra propia mente necesita ser lavada algunas veces. Hermanos, en el buen sentido estoy hablando. No estoy hablando de ninguna secta que te lavan la cabeza, no. Estoy hablando de ser limpio, de ser purificado, santificado, sacar los malos deseos, los malos pensamientos, hermanos, las desviaciones, porque todo comienza por la mente. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude en esta tarde, hermanos. Importante es que podamos ser purificados, que nuestro Señor nos pueda limpiar, ¿sí? En nuestro contacto con el mundo en que vivimos y en nuestra vida en sociedad, resulta imposible evitar que desde un punto de vista espiritual nuestra mente se ensucie. Así como el caminante de aquellos tiempos caminaba por aquellas caminos polvorientos, por eso había mucho polvo en aquel tiempo, hermanos. De ahí la necesidad de acercarnos a Dios para confesar nuestras impurezas. En la fiesta de la Pascua, cuando el Señor se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies de los suyos, en el capítulo 13 de Juan, verso 8, ¿qué le dijo Pedro? Jamás me lavará los pies. Jesús le respondió, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Hay gente hoy que está intentando servir a Dios y que no está viviendo a la luz de la palabra de Dios. También Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versos 6 y 7, dijo, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Aquí no está hablando tanto de la forma de caminar, sino de por dónde camina uno. Cuando uno camina, es decir, que vive expuesto a la luz de la palabra de Dios, verá cuán lejos se encuentra de la gloria y la santidad de Dios. Y que no puede alcanzar por sí mismo ese estado, hermanos. No podemos por nosotros mismos. Entonces se acercará a Él con una actitud de confesión, y si no lo hace, Dios le dirá a usted o a quien quiera que sea, como le respondió a Pedro, si no te lavo no tendrás una relación de compañerismo conmigo. Por todo ello, y volviendo a nuestro relato de la época de Nehemías, los israelitas pasaron una cuarta parte del día leyendo la palabra de Dios y la otra cuarta parte del día confesando sus pecados. Hermanos, qué tremendo. Qué tremendo que es esto, hermanos. Gloria al Señor. Cuando se nos habla de confesión de nuestros pecados, creemos que es algo que debe hacerse en privado. Y los pobladores de aquella tierra lograron enderezar y rectificar lo que habían hecho mal. Recordemos que Simón Pedro en el día de Pentecostés no produjo un avivamiento levantándose y confesando como había negado al Señor Jesucristo. Eso fue algo que había tenido lugar en privado. Lucas y Pablo nos cuentan que el Señor apareció a Simón Pedro cuando éste se encontraba solo, porque este asunto de la negación de Pedro era un asunto privado y tenía que ser arreglado por aquellos que habían estado implicados en ese accidente, y así fue como se restauró su relación con el Señor. Y así como nadie se bañaría en público, creemos que la confesión pública de los pecados, además de provocar emociones difíciles de controlar y dejar recuerdos nada provechosos para los oyentes, no beneficia espiritualmente a nadie. Algunos quieren confesar sus pecados públicamente y se están exponiendo a algo que Dios no les pide que hagan, hermanos. La confesión de nuestros pecados deben ser en privado para con Dios. ¿Sí? Gloria al Señor, donde Dios nos quiere sanar, porque muchas personas cuentan porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios, pero no vamos a andar contando en público cómo nos hemos arrepentido y todo lo demás, sino decir, Dios me ha perdonado mis pecados, ya estoy reconociendo que he pecado, que he fallado y que Dios me ha perdonado también, hermanos. ¿Sí? Por eso, importante es poder entender esto. Una renovación comienza con un asunto privado de cada uno ante la presencia de Dios. Es decir, que la renovación se produce primero en el nivel
individual. Individualmente cada uno de nosotros, en relación con Dios, en comunión con Dios, arreglamos nuestras cuentas en privado. Esta actitud forma parte de las condiciones necesarias para que se produzca ese revivir espiritualmente del pueblo de Dios, que va a traer bendición para el pueblo y para el individuo y para el pueblo del Señor. Las personas que menciona nuestro relato cumplieron las condiciones para experimentar una renovación y recibirían la bendición de Dios. Gloria al Señor. Qué importante que es poder confesar nuestros pecados, que es lo que estaba haciendo este pueblo aquí en este capítulo 9, hermanos. Ellos habían leído una cuarta parte del día y la otra cuarta parte del día estuvieron confesando sus faltas. Pudieron ver todas sus equivocaciones, todos sus pecados, todo aquello que los alejaba de Dios, y pudieron confesarlo delante de Dios para ser perdonados. Y eso es lo que produce un avivamiento en un corazón. Es lo que les estaba pasando a ellos en este capítulo 9 de Nehemías. Vamos a ir a una pausa musical en esta tarde que Elías tiene para compartir con todos ustedes, los oyentes de la 94.1 FM La Predicadora. Amén. Vamos a alabar al Señor mientras te puedes comunicar con nosotros al 15 61 77 90 19. Señor, eres hermoso, tu rostro quiero ver. Cuando tus ojos están en mí, tu gracia abunda en mí. Señor, que tu fuego arda en mí y me haga limpio. Cámbiame, primer amor, que arda con temor. Señor, eres hermoso, tu rostro quiero ver. Cuando tus ojos están en mí, tu gracia abunda, tu gracia abunda, tu gracia abunda en mí. Señor, que tu fuego arda en mí y me haga limpio. Cámbiame, primer amor, que arda, que arda, que arda con temor. Estás comenzando a describir mis pasos. Estás restaurando todo roto corazón. La vida se esconde en tus brazos y el día espera por tu llamado, y todo vuelve a sostenerse solo por tu voz. Hoy en el mundo
hiciste y vive porque te plació. La vida se esconde en tus brazos y el día espera por tu llamado y todo vuelve a sostenerse solo por tu voz. Precisa tu amor, todo ser necesita que tú gobiernes hoy. Precisa tu amor, todo ser necesita su amor, más allá de este mundo. Ahora, por siempre y para siempre al Salvador. Hoy en el mundo el alma clama por tu amor. Todo subsiste y vive porque te plació. La vida se esconde en tus brazos y el día espera por tu llamado y todo vuelve a sostenerse solo por tu voz. Señor, precisa tu amor, todo ser necesita que tú gobiernes hoy. Precisa tu amor, todo ser necesita su amor, más allá de este mundo. Precisa tu amor, todo ser necesita que tú gobiernes hoy. Precisa tu amor, todo ser necesita su amor, más allá de este mundo. Ahora, por siempre y para siempre al Salvador. Ahora, por siempre y para siempre al Salvador. Todo ser necesita, ahora, por siempre y para siempre al Salvador. Sí, Señor. Gloria a Dios. Estamos en esta tarde compartiendo el capítulo 9 de Nehemías y continuamos leyendo en el verso 4 donde dice: luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. ¡Qué bueno! Después de haber oído la palabra de Dios, hicieron su confesión y después alabaron y exaltaron a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también hoy día, en la actualidad. Necesitamos alabar a Dios en nuestras reuniones, en nuestros encuentros, en nuestro momento de devoción, ¿sí? En nuestro devocional diario, en nuestras casas, hermanos. En todo momento poder exaltar y alabar al Señor. Alguien decía en cierta ocasión que la oración de su iglesia se volvía monótona, ¿sí?
Y al escuchar siempre las mismas oraciones era como que causaba aburrimiento y siempre lo mismo, nada acontecía, nada nuevo. Siempre se volvía algo religioso, algo que era solamente repetir palabras. Así que decidieron que en vez de continuar haciendo a Dios las mismas peticiones de siempre, alabarían a Dios en sus oraciones. Y entonces todos los presentes comenzaron a experimentar una renovación espiritual. Es que cuando comenzamos a exaltar el nombre de Dios, Él comienza a actuar y los creyentes comienzan a ser transformados espiritualmente. Debemos orar, debemos presentar nuestras peticiones a Dios, y nuestras peticiones no solamente, o nuestras oraciones no solamente deben ser de peticiones, sino que podamos exaltar el nombre del Señor, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo a Él, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Que podamos también presentar nuestras alabanzas, porque en muchos casos, si nosotros nos dedicamos solamente a pedir, dame Señor, haz esto, te pido esto, ten misericordia de mí, todo para mí, pero hermano, nos olvidamos de adorar a Dios, nos convertimos en religiosos y nuestra oración no tiene significado, no tiene sentido, porque son vanas palabrerías. Más cuando comenzamos a alabarle al Señor y ponemos el sentido y con todo nuestro ser, con nuestra mente, con todo nuestro corazón, hermanos, exaltamos su nombre, las cosas cambian, ¿sí? Por eso Él comienza a actuar y los creyentes comienzan a ser transformados espiritualmente cuando el pueblo de Dios alaba su nombre. En el verso 6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Gloria al Señor. Gracias al Señor por todas las cosas que Él ha creado. Qué bueno aquel que haya podido o que haya tenido la oportunidad de poder ver la orilla del mar y observar las olas gigantescas que golpean contra las rocas, o qué tremendo que es eso, hermanos. Qué bueno que es poder exaltar y ver a Dios en la creación también. El mar, los cielos, las estrellas, las aves, las flores, todo lo que Dios ha creado es hermoso para contemplar, ¿sí? Hermano, ¿y cómo no le vamos a alabar? Cuando uno entra en un bosque, por ejemplo, lleno de grandes árboles altos y gruesos, hay una emoción en el corazón. ¿Por qué? Uno comienza a contemplar y alguien hizo esto, qué grande que eres, Señor. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que vio un ave o una flor o algo precioso y comenzó a alabar al Señor? Claro que sí. Uno puede entrar en esos lugares y reconocer que hay un Creador, y allí uno puede adorar a Dios, reconociéndole su grandeza, su señorío, su majestad. Gloria a Dios. Él es el diseñador más grande que jamás existió, porque miren cómo nos diseñó a nosotros, cómo diseñó toda la creación, cómo ha creado cada cosa perfecta en su lugar. Todas las maravillas que Dios ha hecho no son comparables con las cosas creadas o inventadas por el hombre. Hermanos, nada se compara a la grandeza de Dios. Gloria al Señor. Él creó este universo. Él fue quien hizo toda la belleza que nos rodea. Él es el creador. Y por eso uno debe adorarle, uno debe glorificarle, ¿sí? Saber que nuestro Dios es real y que Él se merece toda la gloria, la honra y la alabanza. En el verso 7 dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto,
y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste gran nombre grande, como en este día. Gloria al Señor. Ellos alababan a Dios por la forma con que Él había guiado en el pasado a su pueblo, cómo Él había elegido a Abraham, cómo lo había cuidado en la tierra de Canaán, cómo los había traído como una nación desde la tierra de Egipto, siendo que ellos eran esclavos en ese lugar. Cómo fueron también guiados y protegidos milagrosamente a través del desierto. Qué bueno que vos y yo en esta tarde le podamos dar gracias a Dios, ¿sí?, por todo lo que Él nos concede, por pertenecer a un país, por tener una nación, ¿sí?, por todo lo que tenemos en este día. A lo mejor vos decís, bueno, lo que yo tengo no es gran cosa, pero Dios te lo ha concedido. Valorá lo que Dios te ha dado, una familia, un techo, una casa, una casa espiritual también, gloria al Señor, hermanos en la fe, porque perteneces al pueblo de Dios, ministros, hombres de Dios que te ministran, que te enseñan la palabra del Señor, que oran por tu vida. Todo lo que Dios nos ha dado es perfecto y es bueno, y nosotros debemos ser agradecidos. Hay personas que solamente se acuerdan de agradecer a Dios si en su bolsillo hay dinero, si la alacena está llena y si la heladera tiene provisiones. Pero si no, para ellos Dios no existe. Qué bueno que es poder reconocer a Dios porque Él nos da la vida. Gracias, Señor, por este nuevo día que me permites disfrutar con mi familia, el poder adorarte, el poder servirte, el poder cantar y exaltarte a ti que eres real, que eres bueno. Gloria al Señor. Ellos no solo reconocieron que Dios era su creador, sino también su redentor. Y le estaban agradeciendo a Dios por la liberación que experimentaron cuando los condujo fuera de Egipto. De la misma manera, nosotros debemos acordarnos de dónde Dios nos sacó. Gracias, Señor, porque cambiaste mi vida, porque me transformaste, porque me libraste de los vicios, me sanaste las enfermedades, me diste vida nueva. Pude perdonar y soy perdonado por ti. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, porque muchas veces recibimos solamente de Dios, pero también nosotros podemos transmitir esa bendición a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos. Gloria al Señor. Y estos son los motivos por los que nosotros debemos darle las gracias a Dios. Él es el creador y este es su universo. También tenemos que agradecerle a Él porque nos salvó, nos redimió, y hermanos, también decirle cuánto le amamos. No olvidemos que Dios es la fuente, el origen de toda bendición. No solo ha provisto los elementos materiales que necesitamos, sino que siendo pecadores nos ha salvado, hermanos. Y decirle, Señor, te amo, Señor, te necesito. Manifiéstele su amor porque Él es real, porque Él vive, porque Él nos ama. Gloria a Jesús. Vamos a compartir otras alabanzas más en esta preciosa tarde y continuamos con más palabra de Dios. Así es, vamos a alabar al Señor. Mientras, el número para que te estés comunicando con nosotros es el 15 61 77 90 19. Y quiero compartir esta alabanza que se llama Sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad, una realidad hecha un sueño. Mi mente es limitada, sea lo que sea, disfruto tu amor, no puedo evitarlo. Mis errores opacan mi intención de querer darte lo mejor. Redárgúyeme, Señor, perfecto amor hecho
hace renunciar a todo este dolor. Y si el mal quiere matar esto, tu amor me cubre en tus brazos. En todo más fuerte es tu amor. Es un hecho poder esperar al amor que entregó todo sin condición. Una vida que sobrepasa el deseo. Cuando se pierde el tiempo, no puedo evitarlo. Mis errores opacan mi intención de querer darte lo mejor. Redárgúyeme, Señor. Perfecto amor hecho realidad. Borra recuerdos del corazón y hace renunciar a todo este dolor. Y si el mal quiere matar esto, tu amor me cubre en tus brazos. En todo más fuerte es tu amor hecho realidad. Borra recuerdos del corazón y hace renunciar a todo este dolor. Y si el mal quiere matar esto, tu amor me cubre en tus brazos. En todo más fuerte es tu amor. En todo más fuerte es tu amor. Abrazado por este inmenso amor, me estoy perdiendo en él. Muerto al mundo, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. Todo ser viviente se postra ante ti. Todo conocimiento, siguiendo tus pasos, quiero ser sensible a tu dulce voz, a tu dulce voz. Lléname, haz tu voluntad. En la existencia de este corazón que desea más de ti, Señor. Nombre sobre todo nombre, llenas todo espacio, cautivas mi ser. Para siempre proclamaré que solo tú eres el Rey. Me abraza, me pierdo y vivo solo en tu amor. Todo ser viviente se postra ante ti. Todo conocimiento, siguiendo tus pasos, quiero ser sensible a tu dulce voz, a tu dulce voz. Lléname, haz tu voluntad. La existencia de este corazón
mi ser, para siempre proclamaré que solo tú eres el Rey. Me abraza, me pierdo y vivo solo en tu amor. Me abraza, me pierdo y vivo solo en tu amor. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras. Gloria a Dios por esta hermosa alabanza, hermanos. Y qué bueno lo que estamos compartiendo, que nos dice la palabra de Dios acá en este capítulo 9 de Nehemías, cómo él confiesa los pecados de Israel y reconoce y comienza a testificar de las cosas que Dios ha hecho, hermanos. Y desde el versículo 10 hasta el versículo 34 narra todo lo que había sucedido, hermanos, en este pueblo. Qué tremendo, hermanos. Y podríamos decir, bueno, Dios sí sabía, o podríamos pensar, ¿acaso Dios no sabía lo que había sucedido con su pueblo? Claro que sí, pero qué bueno que nosotros también podamos confesar y reconocer la obra de Dios con nuestra boca, con nuestros labios. Gloria a Jesús. Testificar, porque esto es lo que estaba haciendo de esta manera este hombre, testificando acerca de lo que Dios había hecho con su pueblo. Y vamos a leer en el versículo 34, vamos a adelantar un poco la lectura en esta tarde, que dice de esta manera, 34 y 35. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Qué triste y lamentable. Este fue un repaso de la historia de aquel pueblo mostrando cómo Dios los había favorecido. Sin embargo, sus reyes, príncipes, sacerdotes y los padres de la nación no habían obedecido los mandamientos de Dios. Estamos compartiendo lo que Nehemías está confesando y está reconociendo delante de Dios luego de haber regresado del cautiverio. Acordémonos que los reyes, como dice aquí, los príncipes, los sacerdotes y el pueblo en general, por eso dice, y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Por eso fueron llevados en cautiverio. Y luego al regresar están reconociendo nuevamente, ¿sí?, que ellos habían pecado delante de Dios. En el verso 36 dice, he aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Reconocieron el juicio de Dios que estaba sobre ellos, hermanos. Ellos reconocieron, gloria al Señor, y en el versículo 37 dice, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Gloria al Señor. El 38 también dice así, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y ahora acá en este capítulo siguiente, así termina el capítulo 9,
Pero en el capítulo 10 vamos a ver que cada dirigente de la nación, a cada uno de ellos se le pidió que se comprometiese firmemente por escrito en dicho pacto. Tenían que escribirlo porque el pueblo había resuelto obedecer la palabra de Dios. Y hermanos, ahora la pregunta es, algunas personas se resisten a prometer algo que quizás no puedan cumplir. Hay otros que han hecho pacto, ¿sí?, con Dios. En las relaciones humanas, cada vez que alguien compra algo o realiza cualquier transacción comercial, tiene que comprometerse por escrito a realizar ciertos pagos. Y acordémonos que es Dios siempre el que hace pacto con el hombre, hermanos. Y es Dios. Siempre en la Biblia fue Dios el que hace los pactos. Es decir, que las personas están dispuestas a asumir todo tipo de compromisos y obligaciones en la vida, pero en el terreno espiritual no están dispuestas a establecer un pacto con Dios. ¿Le ha prometido a Dios algo? Prometerle algo a Dios es un asunto importante y el Señor quiere saber si realmente hablamos en serio. ¿Cuántas veces le habremos fallado? Pero Él nos comprende y tiene misericordia de nosotros. Y si nosotros tomamos en serio nuestra relación con Él, Él se ocupará de nosotros y nos dará la fortaleza. ¿Para qué? Para que nuestra debilidad sea fortalecida por su poder para que nosotros podamos cumplir su voluntad. Y eso es muy importante que nosotros podamos reconocer. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Y acá, como dijimos, en este capítulo 10 tenemos la lista de los que firmaron y es una lista bastante extensa. Comienza diciendo Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Malut, Arín, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Barut, Mesulán, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Después narra acerca de los levitas, Jesúa, hijo de Azanía, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel, y comienza así a narrar en esta lista, hermanos. En el versículo 28 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, nuestro Señor. Hermanos, todo eso ellos habían prometido. Firmaron levitas y 42 jefes del pueblo. Ahora vamos a saltear al versículo 29 que dice de esta manera. Y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. El pacto que ellos firmaron era para cumplir la ley, y en el pacto citaron expresamente 3 asuntos. Obviamente los incluyeron en la lista obedeciendo esos aspectos que su relación con Dios requería. El verso 30 dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto parece haber sido un problema perpetuo en Israel, pero en ese momento estaban pactando que no habría más matrimonios mixtos entre ellos y los paganos. En el versículo 31, asimismo que los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda.
El segundo asunto al que se refería el pacto concretaba que no habría actividades comerciales en el día del reposo ni en otros días santos. También se cumplirían fielmente el dejar reposar a la tierra en el 7º año, ya que este era el año sabático, un año de liberación, que fue una de las causas por los que ellos fueron cautivos, por no guardar ese año sabático. El asunto final al que se refería el pacto tenía relación con los primeros frutos y la provisión para los sacrificios. Por eso, en el versículo 32 dice de esta manera: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Gloria al Señor. Todo esto es lo que ellos habían comprometido, ¿no?, delante del Señor. Por eso podemos ver en estos versículos 32 al 37 que tenía relación con los primeros frutos y la provisión para los sacrificios. ¿Sí, hermanos? Y de eso se trataba la promesa que hicieron a Dios. Ahora vamos a compartir en el capítulo 11 y vamos a leer los primeros versículos, el primer versículo, mejor dicho, de este capítulo 11. Dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Ellos echaron suertes, dice, y 1 de cada 10 se quedaría en la ciudad de Jerusalén. Los otros saldrían a vivir a las otras ciudades, y esa pudo ser una situación que podría haber dado origen a quejas, porque algunos podrían haber tenido preferencias para vivir en ciudades pequeñas o en el campo. En el verso 2 dice: y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. En aquel tiempo hubo mucha gente que quiso trasladarse a vivir fuera de las áreas suburbanas, pero aquellos que estaban dispuestos a residir en Jerusalén fueron bendecidos por los demás. Los nombres de esta lista nos resultan desconocidos, pero Dios conoció a cada uno de ellos y registró su nombre porque todos tuvieron corazones dispuestos. Versículo 3 dice: estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Gloria a Dios. En los versículos siguientes se encuentran los nombres de aquellos que estuvieron dispuestos a vivir en Jerusalén, y Dios tomó nota de su buena actitud. Y continuamos en esta tarde viendo en el capítulo 12 también. Gloria al Señor, toda la alabanza sea a nuestro Dios. Estamos viendo el libro de Nehemías, un resumen de lo que aconteció aquí.
¿sí? Y este capítulo continúa con la lista iniciada en el capítulo 11, pero ¿quiénes eran estas personas? Estos eran aquellos que estaban alabando a Dios. La mayor parte de este capítulo nos habla de la dedicación de las murallas de Jerusalén. Y aquel fue un evento emocionante y memorable. Está hablando de los sacerdotes y levitas, todos los que estuvieron allí, los que subieron con Zorobabel. Y desde el versículo 27 podemos ver la dedicación del muro. Vamos a leer capítulo 12, verso 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. Así que reunieron a todos los músicos, celebraron una gran reunión con la música. Los que figuraban en esa lista fueron aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. En esta ocasión se reunieron para dedicar las murallas de Jerusalén. Nehemías trajo a la ciudad gente de todas las regiones de la nación para la dedicación del muro, porque Jerusalén era la ciudad donde se encontraba el templo, hermanos. O sea que hubo una gran fiesta donde hubo música para la exaltación de nuestro Dios. Para la dedicación del muro, hermanos, buscaron los levitas de todos los lugares y los trajeron aquí, y dice que la fiesta fue con alabanzas, con cánticos, con címbalos, con salterios y cítaras. Realmente era una fiesta. Gloria a Dios. En el versículo 40 dice de esta manera, capítulo 12, verso 40, dice: llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. A continuación, Nehemías presentó la lista de los sacerdotes. Todos ellos se encontraban allí. En el versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Los extranjeros, los visitantes, los turistas y otros viajeros que pasaban por aquella tierra podían escuchar estos gritos de alabanza y de alegría. Seguramente se preguntaban: ¿qué es esto que se escucha? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está pasando en ese lugar? Seguramente se acercaron para averiguarlo, y debió ser un magnífico testimonio ante el mundo pagano que les rodeaba, poder exaltar, poder proclamar a nuestro Dios. Una de las razones por las cuales creemos que la gente pasa de largo por nuestras iglesias hoy es porque piensan que nosotros somos un grupo muy apagado y aburrido. Y lo interesante es que la mayoría de las veces tienen razón. Tendría que haber más alegría por la presencia del Señor en nuestras reuniones. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses encontramos que la fuente del poder espiritual es la alegría que brota de nuestra relación con Cristo. Por eso podemos recordar lo que Nehemías dijo: porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y qué bueno que es alabar a Dios con alegría, con gozo, hermanos. Y como hemos leído en este capítulo 12, donde es la dedicación del muro, con todos los instrumentos, poder glorificar el nombre de nuestro Dios con todo nuestro ser, con nuestro corazón. Vamos a alabar a Dios en esta tarde justamente. Vamos a escuchar unas alabanzas más y luego compartimos con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios, el capítulo 13, que es el capítulo final de este libro de Nehemías. Amén, así es. Vamos a tomarnos un momento para adorar a nuestro Dios y mientras le puedes comunicar. Amén, también vamos a estar orando para despedirnos antes de culminar el programa. Así que adorale al Señor allí donde estás. Sabes que hay
agradecidos con Dios en todo momento y tener una vida de adoración, que nuestra vida sea una vida de adoración hacia Él. Sí, y qué bueno que es poder darle toda la gloria, toda la honra en esta tarde a nuestro Dios. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra me da autoridad y en mi vida reinará. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra me da autoridad y en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad.
Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Hablando de ti, no puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian. Bueno es alabar el nombre del Señor, reconocerlo en todos nuestros caminos y exaltarle, hermanos, porque no hay otro nombre, no hay otro ser más importante que pueda ocupar nuestro corazón en adoración. Solamente Dios merece ese lugar, solamente Dios merece la gloria, la honra y la adoración en esta tarde y siempre. Estamos ahora compartiendo este libro de Nehemías, ya vamos a ver el último capítulo, el capítulo 13, y hemos visto la dedicación del muro, que fue una ocasión de gran gozo y alabanza. Pero en algún momento entre el capítulo 2 y 13, Nehemías regresó a su trabajo en el palacio de Susa. Recordemos que él había solicitado un permiso para ausentarse temporalmente de sus responsabilidades, pero ya había concluido la tarea, o el permiso se le había terminado, porque él reconstruyó los muros o las murallas de la ciudad de Jerusalén. Había estado en Persia por una temporada, quizás por 1 o 2 años, cuando pidió otro permiso para ausentarse para poder regresar a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que encontró allí? Pues descubrió algo que le impactó mucho. La gente no había mantenido la debida separación de los demás pueblos. Por eso podríamos decir que la emoción del capítulo 12 que hemos leído entre los versículos 27 al 43 fue una emoción superficial. Parece ser la que experimentaron algunos del pueblo en ocasión del gran quebrantamiento de corazón y la renovación de promesas que habían compartido muy poco tiempo atrás. Y hermanos, vamos a ver lo que nos relata este capítulo 13. Así, hay muchas personas que muchas veces manifiestan sus emociones, pero no hay un cambio, sino que es algo externo, algo superficial. Vamos a ver en el versículo 1 de este capítulo 13, donde dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. La historia de Balaam puede leerse en Números capítulo 23 y 24. Los israelitas leyeron el relato y decidieron que lo que debían hacer era obedecer la palabra de Dios. Habían realizado matrimonios mixtos con los amonitas y moabitas, lo cual Dios había prohibido. Los israelitas entonces fueron conscientes de que tenían que expulsarles de la tierra. Versículo 4 dice: y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Aquí tenemos al sumo sacerdote, que a través del casamiento de un hijo o de una hija era pariente de Tobías. En otras palabras, el sumo sacerdote mismo había desobedecido a Dios en este asunto tan importante. Dios había prohibido estrictamente los casamientos mixtos con los paganos. Él les había dado
una ilustración bastante humorística. Había dicho que no se debía arar con buey y con asno juntamente. Usted se da cuenta de que el buey era un animal puro, mientras que el asno era un animal impuro. Y tampoco deberían unirse un creyente y un no creyente. En el versículo 5 dice: y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. ¡Qué tremendo! En otras palabras, había cambiado completamente el uso del almacén del templo para facilitarle una habitación para Tobías. Ahora ellos ya no traían las ofrendas del pueblo a este lugar, así que limpiaron esa habitación y pusieron quizás allí una alfombra importante, algunos buenos muebles, una cama, e invitaron a Tobías a que fuera a vivir a ese lugar. En realidad le habían dicho que lo podía usar en cualquier oportunidad que lo deseara. Versículo 6 dice: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliacib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Tremendo. Todo esto había sucedido mientras Nehemías estaba ausente. Y nos agrada ver a Nehemías en acción. Fue al templo, tomó todo lo que pertenecía a Tobías y lo arrojó fuera de la habitación. Gloria al Señor. En el verso 9 dice: y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces aquella sala fue puesta en orden y restaurada para su uso original en el servicio de Dios. Pero Nehemías no se detuvo allí. En el verso 10 dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Vemos que aún los levitas que servían en el templo no habían sido apoyados económicamente y habían tenido que conseguir trabajo en los campos. Por lo tanto, el servicio de Dios había sido descuidado. Tremendo. Versículo 14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías pidió a Dios que registrase lo que había hecho, y el Señor hizo precisamente eso aquí en su palabra. Gloria al nombre del Señor. Versículo 15 dice: en aquellos días vi en Judá y algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Esta gente venía desde la costa y estaban trayendo pescado para vender. ¿Todo era malo vender pescado? No, pero lo hacían en el día de reposo, que ellos debían guardar perpetuamente. Acordémonos que ellos habían prometido poner por obra la palabra de Dios, guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, ellos lo habían prometido, pero ante la ausencia de Nehemías, que tuvo que regresar a la corte, al palacio, porque él había conseguido un permiso para construir las murallas de Jerusalén, hermanos, pero debía volver. ¿Qué hizo el pueblo? Todo lo contrario a lo que había prometido. Toda la emoción que hemos visto en el capítulo 2, en la dedicación de los muros, ya había pasado.
ya habían emparentado con los paganos, cosas que Dios les había dicho que no debían hacer, que debían guardar el día de reposo. No habían sustentado a los levitas. Hermanos, habían dado lugar a un pagano en el lugar que le correspondía a Dios, hermanos. Tremendo. Por eso, en el verso 17 también vamos a estar leyendo, que dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Lo grave del asunto fue que los jefes de Judá eran los que permitían esto, no era solo el pueblo, sino los responsables, los que tenían que dar el ejemplo. Hermanos, versículo 18 dice: ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Nehemías recordó al pueblo la ira de Dios que había caído previamente sobre la nación por haber hecho lo que estaban haciendo precisamente en ese momento. O sea que todo lo que estuvieron confesando en el capítulo 9, todo lo que Dios los había perdonado, hermanos, se habían olvidado ya. Todo había pasado. Y así vive mucha gente en este tiempo también. Hermanos, prometen a Dios y no cumplen. Se olvidan de lo que Dios hizo por ellos y se vuelven atrás. Viven como cualquier persona inconversa, como cualquier persona sin Cristo, como cualquier persona en este mundo. Y no hay una diferencia, no hay un cambio, hermanos. Y aún lo que Dios haya hecho en sus vidas, ellos vuelven como el perro a su vómito y como la puerca lavada, ¿sí?, a revolcarse nuevamente en el cieno, en el barro. Así mucha gente camina en este tiempo. Estamos en tiempos de apostasía, pero que no te suceda a vos. No te extravíes, no te desvíes, no te pierdas, no te duermas. Estate alerta, porque el enemigo viene con alianzas, viene con engaños, ¿sí? ¿Para qué? Para desviarte del camino de Dios. Para sacarte del camino de salvación. Por eso, qué bueno que puedas en esta tarde reflexionar y ver lo que hacía una y otra vez Israel, lo que acontecía, hermanos, luego de tan grande entusiasmo, de tanta maravilla que se manifestó en ese pueblo, ellos volvieron atrás nuevamente. Por eso vamos a leer en el versículo 19, ¿sí?, gloria al Señor, y dice de esta manera: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Gloria al Señor. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Poniendo orden. Hermanos, poniendo orden. Gloria al Señor. Realmente, qué bueno que es tener un líder como Nehemías. ¿Cuántos Nehemías necesitamos en nuestros tiempos? ¿Sí? Justamente cuando las sombras de la tarde anunciaban el comienzo del sábado o del día de reposo, los comerciantes venían con sus mercaderías pensando que las podrían vender. Pero se encontraron con que Nehemías se subió al muro para comprobar si los vendedores ya habían llegado. Y viendo que estaban allí fuera de las puertas, hermanos, y que vinieron a ese lugar con el propósito de vender y se encontraron con las puertas cerradas, también dice la palabra del Señor que Nehemías les advierte que no volvieran a aparecer,
porque sabían que Nehemías cumpliría lo que les estaba diciendo. ¿Qué les había dicho? Os echaré mano, ¿sí? Si ellos volvían los iba a detener, eso es lo que está hablando. Versículo 23 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: tremendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Qué descubrió Nehemías? Que los judíos se habían casado con mujeres de naciones paganas. Discutió con ellos y pronunció una maldición sobre ellos, y les obligó a jurar que no continuaran realizando matrimonios con extranjeros. Vemos que estaba aplicando medidas extremas, pero en aquel contexto histórico lejano y en aquellas circunstancias su acción fue necesaria. El avivamiento o renovación espiritual siempre conduce a una reforma. Cuando llega a ese revivir espiritual, todo aquello que requiere una limpieza es limpiado, es purificado, es ordenado. Lo que Dios había comenzado a realizar en ellos desde el capítulo 8, desde la lectura de la ley de Dios, hermanos, se tenía que cumplir. Aunque ellos habían tropezado, aunque ellos volvieron a fallar, pero esto iba a traer una realmente restauración, ¿sí? Una reforma. Gloria al Señor. Qué importante que es dejar que el Espíritu de Dios actúe en nuestro corazón. Se había producido un avivamiento, una renovación espiritual, porque realmente, hermanos, aunque algunos fallaron, otros sí habían tenido contacto con Dios, y por sobre todas las cosas, Nehemías, que era un hombre despierto, que era un hombre de oración, un hombre consagrado, estaba dispuesto, así como reconstruyó las murallas, reformar también la vida espiritual de ese pueblo, ¿sí? Lo que Dios había comenzado se tenía que llevar a cabo. En el versículo 29 dice: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Gloria al Señor. Estos últimos versículos resumen la gran contribución de Nehemías al bienestar espiritual de su pueblo. Todos los extranjeros fueron apartados de sus posiciones de honor y responsabilidad, y los sacerdotes y levitas fueron asignados a sus ocupaciones habituales. Había ordenado todo aquel desorden. Todo aquello que estaba mal lo había ordenado, había restaurado todo. Y las últimas palabras que podemos destacar de este libro de Nehemías, que fueron: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y Dios contestó su oración, registrando su obra extraordinaria en su palabra, la cual quedó como un recordatorio permanente para todos los tiempos, aún para este año 2020. Estamos compartiendo la historia, la dedicación de este hombre, la consagración, hermanos, de este hombre de Dios para llevar a cabo la tarea que Dios le encomendó. Estamos compartiendo en este tiempo donde estamos viviendo en cambios que se están originando en la sociedad, que se están promoviendo. Pero aunque los tiempos cambien en el mundo, Dios sigue siendo el mismo. Su fidelidad es para siempre. Por eso, miremos que Dios acá ha registrado la historia de este hombre en su palabra. Y hoy, en esta tarde, nosotros estamos compartiendo la historia de Nehemías. Qué bueno, hermanos. Dios se acordó
de Él para bien, como Él le pidió: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos. Y que tengamos presente este maravilloso libro de Nehemías, la historia de este hombre de Dios, que hasta el último momento que nos relata la palabra de Dios acerca de él, hermanos, él estuvo firme, ¿sí?, para con Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y puso orden en medio de su pueblo, porque Dios no cambia, Dios nunca falla. Y qué bueno que es poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. Qué bueno que es poder dejar a Dios que nos utilice para su gloria y para su honra, como lo hizo con este hombre. Gloria al Señor. Realmente podríamos decir, fue correcta la manera de actuar de Nehemías ante esta situación, porque realmente puso el ímpetu, frenó las cosas. Y alguno podría decir que es brusco que fue, porque aún a los que venían a vender en el día de reposo les dijo que les iba a echar mano. Quiere decir que los iba a encarcelar, en otras palabras, hermanos. Gloria al Señor. Y podemos decir que Esdras y Nehemías fueron héroes de Dios. Los logros de ellos, de Esdras y Nehemías, en los años cruciales que siguieron al regreso de su diezmada nación del exilio, son notables. Sin la oración, la fe y el valor, sin la clara enseñanza de la palabra de Dios y sin la acción firme y decidida de estos varones del Señor, es dudoso que el pueblo de Dios hubiera podido sobrevivir. Pero Dios levanta sus héroes en todo tiempo y en todo lugar donde encuentre un corazón dispuesto a ser su instrumento. Qué importante. Y en esta tarde vos podés ser ese instrumento de Dios en este tiempo en el cual estás viviendo, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos finales, en estos tiempos decisivos. Vos podés ser ese instrumento como lo fue Nehemías en ese tiempo para el pueblo de Israel. Hoy vos, siendo parte del cuerpo de Cristo, siendo la iglesia del Señor, poder ser ese instrumento para este mundo que se pierde, para tu propio lugar, para tu propio ministerio también. Gloria al Señor. Y ser canal de bendición para otros. Y para finalizar podemos compartir que los libros de Esdras y Nehemías tienen una nota tónica: restauración. Restaurar significa volver a ser lo que era en su principio. Los que volvieron a la tierra después de 70 años venían con una profunda necesidad: volver a ser lo que Dios quiso que fueran desde un principio. Y comenzaron, como advertimos, por el corazón de las cosas, trabajando desde adentro hacia afuera. No comenzaron levantando los muros ni tampoco edificando el templo. Primeramente edificaron el altar del Dios de Israel. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 3, verso 2 y verso 3. No había otro camino para encontrar de nuevo la comunión original, tan solo el que pasaba por el altar y la sangre expiatoria de tantos pecados y fracasos. Gloria al Señor. Podemos preguntarnos, ¿necesitamos hoy una restauración? ¿Hay altares caídos, templos arruinados, muros derribados? ¿Está la iglesia sin fuego? ¿Están los creyentes, sí, apagados? Sí, gloria al Señor. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos preguntarnos estas cosas, porque hay creyentes, templos del Espíritu Santo que están vacíos o llenos de escombros. Están derribadas y frágiles las defensas. Todo esto nos habla este libro de Esdras y de Nehemías. El Señor, nuestro restaurador, el edificador de su iglesia, está con nosotros. Su sangre, su perdón, su espíritu, su poder, su gozosa energía, su amor,
sus poderosas manos horadadas están extendidas hacia todo el que siente su profunda necesidad de restauración. Como nuestro Nehemías celestial, Él clama por su espíritu: venid, levantémonos y edifiquemos, y no estemos más en oprobio. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Dios mío, por haber podido compartir tu palabra. Te agradezco por esta maravillosa narración que encontramos en las Sagradas Escrituras, Dios mío, que nos edifican, que nos alientan, que nos motivan, Dios amado. Gracias porque podemos aprender de ti cada vez más, Señor Dios mío. Gracias por tu pueblo que ha estado compartiendo con nosotros esta tarde de bendición. Sé que esta palabra, Dios amado, hará efecto en cada corazón dispuesto para ti, en el glorioso nombre de Jesús. Te bendecimos y te agradecemos. Toda la gloria sea tu nombre. Amén. Gloria a Dios, hermanos y hermanas queridas y queridos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Que la paz de Cristo repose en cada corazón, en cada hogar. Que sigamos firmes, escudriñando la palabra de Dios, aplicándola a nuestra vida. Amén. Que no vuelve vacía sus palabras. Y como dice en un pasaje en los profetas, sino que produce sanidad. Amén. No vuelve a mí vacía, decía la palabra de Dios. Así que tengan un hermoso fin de semana. Y bueno, nos vamos a estar escuchando, Dios mediante, el lunes en la vigilia radial de 0 a 3:30 de la mañana. Paz de Cristo. Hemos llegado al término de este programa hablando de ti. Gracias por acompañarnos, gracias por sus oraciones. Sigamos confiando en este Dios poderoso. Gracias por su palabra que Él nos habló esta tarde. Será hasta la vigilia del lunes de 0 horas a 3:30 de la madrugada. Hermanas y hermanos, buen fin de semana. Paz del Señor. Gracias al Señor. Y como dijo Elías, nos escucharemos el próximo lunes, donde comenzaremos el estudio Cómo crecer en la vida cristiana. Porque aunque estamos en pandemias, estamos creciendo, ¿sí?, por la fe en Jesucristo. Que tengan un buen fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Bendiciones para todos.